Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Comencemos con nuestra temática de esta semana porque tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Sabían que alimentarse con comida chatarra con frecuencia equivale a ser fumador crónico? Es decir, son personas candidatas a un cáncer gástrico en el corto plazo. Y el cáncer gástrico es la primera causa de muerte oncológica en hombres y la tercera en mujeres. Así, el consumo de alimentos procesados, altos en sal y grasa son factores determinantes en el camino de pacientes con un cáncer gástrico. ¿Por qué cuidar la alimentación? Aquí se lo contamos. Mira, la alimentación es uno de los factores condicionantes para la aparición de cáncer gástrico, que es uno de los cánceres más prevalentes en nuestro país. Evitar alimentos que sean ultraprocesados como comida chatarra también cobra una relevancia importante porque esto favorece la inflamación de las paredes del estómago, por lo tanto favorece también la aparición de compuestos carcinogénicos. Por lo tanto, llevar una alimentación equilibrada, basada en frutas, verduras que contengan antioxidantes, antiinflamatorios, ¿cierto?, hacen que el estómago se mantenga, o más bien la mucosa gástrica, se mantenga mucho más estable y evitando, ¿cierto?, que se genere todo esto. Además, el alto consumo de sal, que es algo muy prevalente en nuestro país, también genera que se active la bacteria Helicobacter pylori, que es una también de las causantes principales del cáncer gástrico. Bueno, ahí se hablaba, ¿no?, del consumo de sal, también de los alimentos ahumados o preservados en salmuera que contribuyen a padecer este tipo de cáncer. Y para profundizar en eso estamos con el doctor Marcelo Garrido, jefe de oncología de la Clínica Endice y asesor médico Fundación GIS Chile. ¿Lo dije bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bien, expliquemos cuál es la relación de este tipo de comida, de la comida chatarra, con el cáncer gástrico. Hacíamos una pequeña introducción al principio. Perfecto. Bueno, lo más importante es que la dieta es un factor contribuyente muy importante para el desarrollo de prácticamente todos los cánceres. Y en particular el cáncer gástrico, porque el estómago es el primer órgano que tiene contacto con la comida. Y el factor de riesgo más importante definido para cáncer gástrico es la infección por Helicobacter pylori. Entonces, cualquier cosa que nosotros comamos que contribuya a esa infección o que entregue elementos que ayuden a la infección por Helicobacter pylori aumenta el riesgo para hacer cáncer gástrico. ¿Y qué contribuye, perdón, ahí? Fundamentalmente, el consumo de alimentos, de la comida rápida normalmente uno la come a veces en la calle, no tiene a veces un proceso sanitario completo, y en ese sentido contribuye a la contaminación de los alimentos y la infección por Helicobacter pylori, que es el factor de riesgo más importante. Pero otro muy relevante y que adquirió importancia en los últimos años es el consumo de la comida que se llama ultraprocesada o chatarra, que es elevada por la Organización Mundial de la Salud a un factor de riesgo equivalente al tabaco para otros cánceres como el de pulmón, por ejemplo. ¿Y esto es acumulativo o puede cambiar el panorama si yo cambio mis hábitos? Me imagino que obviamente algo incide, pero el hecho de que, por ejemplo, yo haya estado muchos años alimentándome mal, ¿puedo de alguna manera cambiar ese panorama? Sin duda. Un factor de riesgo es una condicionante de la salud que normalmente uno lo tiene prácticamente toda la vida. Uno aprende cuando niño a alimentarse o a comer o a tener hábitos saludables. Entonces, normalmente uno lo tiene toda la vida. El promedio de edad de presentación del cáncer gástrico son como los 60, 62 años. Entonces, uno tiene muchas décadas, a veces malas dietas o de alimentos ultraprocesados que pueden condicionar el desarrollo de la enfermedad. ¿A quiénes afecta más? También algo nos acercábamos con esto de que es la primera causa en hombres. Claro, sin duda. 2/3 de los casos que nos toca ver cotidianamente en la consulta son varones, así que es ahí donde más se afectan. Y si uno se fija, los hombres suelen consumir más comida rápida, más comida ultraprocesada, a veces tienen trabajos en terreno y suelen comer comidas que pueden estar contaminadas y infectarse con mayor proporción por Helicobacter pylori. Entonces esa es un poco la explicación del por qué 2/3 de los cánceres gástricos en Chile son en hombres. ¿Y cómo es el diagnóstico? ¿Es tardío? Siempre acá también entregamos ese mensaje, ¿no?, de la importancia que tiene diagnosticar a tiempo para poder llevar un tratamiento de buena manera, para que sea más efectivo. Sin duda que lo más importante es no tener que lidiar con este tipo de enfermedades y prevenirlas, y para eso es el control de los factores de riesgo, ¿no es cierto? Los hábitos de vida saludables son los más importantes.
comer comida chatarra o comer comida que no tiene un proceso higiénico o no hacer ejercicio son hábitos que contribuyen al desarrollo de este cáncer. Y claramente cuando ya no arreglamos esto, tenemos que detectarlo precozmente. Y para detectarlo precozmente, sin lugar a duda que hay muchos exámenes, pero uno de los más importantes es la endoscopía digestiva alta, en aquellos que no tienen ningún otro factor de riesgo a partir de los 40 años. O sea que si alguien tiene factores de riesgo desde la infancia, tiene síntomas o tiene antecedentes de familiares que han tenido este cáncer, hay que empezar antes. Ya, o sea, hay que estar ahí preocupados de hacernos estos exámenes preventivos, digamos, para poder saber. Claro, son exámenes ¿Y más tiene bien algún de pesquisa. síntoma esto de la bacteria, por ejemplo? Bueno, el cáncer gástrico en general puede dar ningún síntoma en las etapas iniciales. Y cuando da síntomas generalmente lo encontramos avanzado y ese es el gran número de pacientes que nosotros vemos en la consulta. Son pacientes que vienen por síntomas y por lo tanto vienen con enfermedad avanzada. Prácticamente también 2/3 de los casos son con enfermedad avanzada y es lo que nos toca lidiar todos los días. Ahora, es una pelea sin duda, pero tenemos muchas herramientas terapéuticas hoy en día, así que podemos resolver este problema. Eso le quería preguntar. Y poder controlarlo. Así que hace muchos años atrás, en verdad, lo veíamos con mucho pesimismo, porque se nos morían muchos pacientes. En verdad, hoy en día lo vemos con más esperanza, lo diagnosticamos un poco más precoz y aquellos que son más avanzados incluso tienen alternativas terapéuticas muy buenas. La quimioterapia es mucho mejor tolerada, la inmunoterapia se incorporó para el control de la enfermedad, las terapias moleculares también están incluidas en el manejo estándar de esta enfermedad y nos han permitido que los pacientes sobrevivan más tiempo e incluso curar en algunas oportunidades. ¿Cuál es la recomendación que hace considerando estos cambios de hábito, ¿no? Que se lo preguntaba al principio, que claro, uno quizá no se portó muy bien con su alimentación durante un tiempo, pero si vuelve a retomar una alimentación saludable, el deporte, podría digamos, revertir un poco esto, ¿no? Exacto. El riesgo se puede revertir en cualquier momento, así que nunca es tarde para tener hábitos de vida saludable y dejar de comer la comida chatarra, que es como el gran mensaje de tu programa. Pero sin lugar a duda que a pesar de que uno controle los hábitos, es aconsejable también hacerse exámenes preventivos. O sea, hay personas que a uno le toca ver en la consulta que no tienen ninguno factor de riesgo de la que hemos hablado y tienen cáncer. Por lo tanto, hay una proporción menor de pacientes que se nos pueden escapar por eso frente a síntomas y ya teniendo la edad suficiente, como son los 40 años, cuando no hay ningún otro factor, empezar a hacerse los exámenes como la endoscopía y conversarlo con su médico. ¿Qué síntomas? Usted me dijo que, claro, eso se da cuando ya está avanzada la enfermedad, pero a lo mejor hay personas que tienen dudas. ¿Qué podrían estar sintiendo, por ejemplo? Claro, los síntomas que puede dar el cáncer gástrico cuando da síntomas son síntomas que le llamamos digestivos, ¿no es cierto? Esto de que puede costar tragar, puede costar alimentarse, disminución del apetito, baja de peso, sensación de que uno está lleno, nosotros le llamamos saciedad precoz, náuseas, vómitos, en situaciones extremas los vómitos pueden ser con sangre o tener sangre en las deposiciones, masas en la guatita, aumento de volumen del abdomen como acumular líquido, como si uno estuviera embarazado con líquido. Esos son síntomas de un cáncer gástrico que no son raros de ver y que generalmente demuestran un cáncer más avanzado. Y son síntomas constantes, digamos, que los vemos diariamente. Claro, son síntomas que una vez que se instalan suelen ser progresivos, o sea, se van agregando uno tras otro. Primero tengo menos ganas de comer, después me duele el abdomen, después se empieza a hinchar la guatita, después no puedo tragar. Se van agregando uno tras otro porque la enfermedad suele ser progresiva y no te suelta hasta que nosotros los oncólogos la podemos controlar. Por eso es muy importante lo que usted dice sobre los exámenes preventivos y por supuesto también a comer más sano, a hacer deporte, a cambiar esos hábitos, porque claro, a medida que pasa el tiempo uno puede enfermar, ¿no? Bien, doctor Marcelo Garrido, jefe de oncología de la Clínica Endiso y asesor médico de Fundación GIS Chile. Muchas gracias por estar con nosotros en Muchas gracias Vida por Salud. tu invitación y saludo a tus auditores. Muchas gracias. Bien, nosotros vamos a una pequeña pausa comercial. No se vayan porque tenemos más para ustedes. Ya volvemos con Vida y Salud con Nilce Silva, de 13 en vivo. Noticias siempre.
La rica fruta de Watts es la respuesta perfecta a una clásica pregunta. Hola, ¿qué llevo? Es que con Watts hay sabores para todos. ¿Dudas con la lista? Unos Watts para la casa y otro para el camino. Voy por algo para el desayuno. ¡Algo rico! Es que pan con Watts no falla. ¿Quieres llevar algo rico? Lleva la rica fruta de Watts. Es rico, es hecho con fruta natural. Es Watts, es fruta. Este domingo, el viaje de mi vida. Continuamos la aventura tras los pasos de nuestro Claudio Iturra, donde diferentes chilenos se embarcarán en un viaje que cambiará sus vidas. En este capítulo, Egipto. Viajer, el viajar siempre te deja algo. Cultura 13 presenta El viaje de mi vida, tras la huella de Claudio Iturra. Este domingo, 11 horas, por el 13 y 13 Go. El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada para conversar recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. En el mes del teatro, sumérgete en su magia, procesos e inspiración en la voz de reconocidas compañías del Teatro Nacional en La Cuarta Pared. Y disfruta de íntimos repertorios acústicos en el primer ciclo musical de artistas chilenos en Ñuñoa Desk. Cultura con otros ojos, en 13C. La manera en que nos informamos cambió. Presentamos T13 Plus, la app de noticias del 13 pionera en información personalizada. Sí, tú eliges las noticias que quieres ver según tus intereses. Donde cuando quieras, desde tu celular, tablet o Android TV. Busca la información que necesites en nuestra nueva plataforma a través de un agente virtual. Y entérate de manera rápida y confiable y con el respaldo de Tele13. Descarga gratis T13 Plus y súmate a una nueva manera de informarte. T13 Plus, información a tu medida. A tu medida. Socios por el Mundo, cuarta temporada, todos los viernes, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. El verano en 13C viene cargado de refrescantes novedades. Vuelve Felipe Brown, esta vez junto a Cristiana Arriagada para conversar recorriendo Chile y Latinoamérica en una nueva temporada de Sobre la Tierra. En el mes del teatro, sumérgete en su magia, procesos e inspiración en la voz de reconocidas compañías del Teatro Nacional en La Cuarta Pared. Y disfruta de íntimos repertorios acústicos en el primer ciclo musical de artistas chilenos en Ñuñoa Desk. Cultura con otros ojos, en 13C. Este 2026, el canal de los realities está preparando algo totalmente inédito, porque el 13 vuelve a producir los realities en Chile y tú podrás ser protagonista y llevarte un gran premio final. Ven al gran casting abierto para el nuevo reality del 13 este 31 de enero. No se necesita ser famoso o tener miles de seguidores, solo tener ganas de competir y ganar. Anótalo, 31 de enero, guarda la fecha. Pronto más detalles, que no te lo cuenten. Este domingo, el viaje de mi vida. Continuamos la aventura tras los pasos de nuestro Claudio Iturra, donde diferentes chilenos se embarcarán en un viaje que cambiará sus vidas. En este capítulo, Egipto. Viajer, el viajar siempre te deja algo. Cultura 13 presenta El viaje de mi vida, tras la huella de Claudio Iturra. Este domingo, 11 horas, por el 13 y 13 Go. Sigue con Vida y Salud con Nilce Silva. T13 en vivo. Noticias siempre. Y estamos de vuelta con más vida y salud. ¿Sintieron mucho calor anoche? Bueno, claramente los termómetros han ido aumentando, llegando a los 38 grados. ¿Qué hacer para dormir más fresco o fresca y lograr descansar? Miren. Tenía la ventana abierta, entonces igual entra algo de fresco. El ventilador me salvó, la verdad. Sí, es que con el airecito fresco no hay problema. Nuestros entrevistados tuvieron que aplicar diferentes técnicas para vencer la calurosa noche. Claro, es que las altas temperaturas no solo provocaron problemas para conciliar el sueño, sino que además alerta roja por calor extremo. Desde hoy y hasta el 2 de enero estaremos bajo un evento de calor y calor extremo en varias regiones de nuestro país. Por ello, desde Senapred
hemos declarado alerta roja por calor extremo para las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule y Ñuble. Dentro de las regiones con alertas, estas fueron tan solo algunas de las máximas. Quien se llevó todos los premios fue la región metropolitana Lopinto Colina, que a las 15:52 marcó un pic de 38 grados. Nosotros en esta época ya estamos con el anticiclón o la alta presión establecida acá y fuerte, pero cuando encima se le superpone la alta boliviana, que es otro aire que viene de más al norte y con vientos que bajan de la cordillera, se nos gatillan estas temperaturas altas. Mala noticia para los inviernistas. Escuche bien, esta ola de calor se extenderá por el resto de la semana, marcando un año nuevo histórico. Revisando los últimos 25 años, por lo menos en 2 oportunidades hemos estado ligeramente sobre los 33 grados. Un calor que puede ser insoportable, especialmente en niños, adultos mayores y personas con obesidad. ¿A qué síntomas debemos estar atentos en estos días de temperaturas extremas? Primero, alteraciones neurológicas, como irritabilidad en algunos niños, o letargia, o apagamiento, por decirlo de alguna manera, en adultos mayores, hasta desmayo y síntomas asociados, como los calambres, dolores musculares, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, diarrea. Eso en el día, porque en la noche las altas temperaturas, según la Dirección Meteorológica de Chile, podrían alcanzar los 24 grados cuando los relojes marquen las 10. ¿Qué hacer para lograr un buen dormir? La gente tiene sus técnicas. La verdad, siempre dejo la ventana abierta así durante la tarde para que la pieza no esté tan helada, o sea, tan caliente. Volver a sacar la pijama de verano, dejar los ventanales abiertos. Toda la noche con el ventilador prendido y la ventana a medio abrir. ¿Pero qué dicen los especialistas? Si uno tiene aire acondicionado, mantenerlo entre 22 y 23 grados. El uso del ventilador también puede ayudar, aunque a veces sale el aire caliente. También uno puede utilizar un recipiente con hielo por delante del ventilador para que el aire salga un poco más fresco. Pijamas, digamos, holgados. Hay que cuidar extremadamente que la casa esté muy bien ventilada. Se aconseja hidratarse bien antes de dormir, una ducha fresca y cubrirse con ropa muy liviana. El verano comenzó hace tan poco y ya nos afecta. Es por eso que siempre trate de mantenerse lo más fresco posible para evitar problemas médicos y lograr un sueño reparador. Hartas recomendaciones ahí. Bueno, les quiero contar que Estados Unidos autorizó un innovador fármaco contra la obesidad en pastillas, dando así, claro, el pie a una nueva etapa en los medicamentos orales para bajar de peso. ¿De qué se trata? Veamos. La FDA aprobó la primera pastilla para bajar de peso con el medicamento GLP-1. Ha sido una de las principales noticias de salud en distintos países, como lo destacan Telemundo y Univisión. Bajar de peso ya no va a ser una cuestión de agujas. La Agencia de Medicamentos de Estados Unidos aprobó un nuevo fármaco, Wegovy en cápsulas, para bajar de peso. Estas pastillas lo que tienen es semaglutida, un antidiabético. Se vio la importante reducción de peso que tenían las personas tratadas con estos fármacos. Entonces se empezó a pensar, ¿y no será que se podría utilizar también en el tratamiento para el exceso de peso en personas que no vivan necesariamente con diabetes? El medicamento, originalmente creado para tratar la diabetes con inyecciones, fue reformulado para tratar la obesidad en pastillas. Si hubiese una recomendación médica de por medio, sería súper bacán y muy útil. Bueno, que haya más variedad para la gente y sean más accesibles también. Me parece excelente, excelente, porque todo lo que sea en pos de mejorar la salud, pues está bien. Nuevo tratamiento para personas con exceso de peso en base a una tableta diaria, siempre según indicación médica. Los estudios hechos por el laboratorio mostraron una pérdida de peso promedio de 14% en cerca de un año. Se tiene que tomar con una poca cantidad de agua, antes de cualquier otro medicamento, antes de cualquier tipo de ingesta de alimento, antes incluso de mayor ingesta de agua durante el día, y que se tiene que dejar un espacio que el fabricante recomienda que sean 30 minutos. En Estados Unidos podría comenzar a recetarse a inicios de 2026. La dosis más baja por un costo de $149, cerca de 130.000 pesos mensuales. Siendo medicamento ya es una ayuda porque es algo hecho científicamente, comprobado por científicos, médicos. Siempre con un diagnóstico ratificado por el médico tratante, ¿cierto? Y que también todas las entidades previsionales también fiscalicen. En Chile podría llegar una vez que lo apruebe el Instituto de Salud Pública. En el caso de que el titular desee someter a registro el producto en Chile, este será evaluado en su mérito y
Una vez cuente con la autorización sanitaria por parte del Instituto de Salud Pública, el titular podrá iniciar su distribución en territorio nacional. Bien utilizado, es un tremendo aporte, principalmente por lo que ha demostrado en enfermedad cardiocerebrovascular, que significa menor morbilidad, es decir, enfermar menos de estas patologías que ya una persona solo por el exceso de peso va a tener mayor riesgo, mayor razón aún si vive con diabetes, y sobre todo que ha disminuido indicadores muy duros como por ejemplo mortalidad. El medicamento también espera aprobación de otros organismos como la Agencia Europea para comenzar ahí su distribución. Lo más importante es que siempre se hará bajo recomendación de un especialista. Damos inicio a nuestro espacio de salud mental y esta vez vamos a hablar también de la comida, del consumo de comida ultraprocesada y los efectos que puede también tener en nuestra salud mental. Para eso, para profundizar, estamos con la psicóloga Marisol Sagredo. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, Nilce. ¿Y tú? Muy bien. Qué bueno. Partamos contando de inmediato esta relación, qué estudios hay, que evidencian el efecto que puede tener este tipo de comida en nuestra salud mental. La verdad es que para la psicología fue una novedad, pero no tanto, ¿ya? Porque nosotros siempre en la clínica hemos sabido que tenemos que ser equilibrados entre la alimentación, el sueño, la actividad física, la psicología que tiene que ver con la introspección. Pero los últimos estudios, sobre todo de Harvard y de Stanford, nos han impresionado porque nos hemos dado cuenta que esto tiene una base real. ¿Y la base real en qué está? En que la microbiota que tenemos nosotros en todo nuestro sistema digestivo, que son microbios, hongos, virus, que uno puede decir, ¿cómo tengo todo eso? Bueno, los tenemos y son parte de nuestro sistema. Ellos reaccionan de ciertas formas con algunos alimentos. ¿Y qué es lo que pasa con los alimentos ultraprocesados? Por ejemplo, que hacen que nuestro intestino se hinche y al hincharse también se hinchan otros sistemas como por ejemplo nuestro cerebro. ¿Ya? Entonces nos hemos dado cuenta que entre nuestro cerebro y el sistema digestivo hay una comunicación constante que es a través del nervio vago y esto influye en nuestro estado de ánimo, en nuestro estado mental y en patologías. Ya, o sea, mientras mejor nos alimentemos, vamos a sentirnos con un ánimo un poquito más positivo, por decirlo así. E incluso cuando ya, por ejemplo, yo tengo una depresión, Harvard ha demostrado que en el tratamiento de la depresión, si se alimenta uno adecuadamente, y aquí nos referimos a lo que dice la investigación, magnesio, zinc, omega 3, fibra, vitaminas B, hace que el tratamiento sea más efectivo en pacientes con depresión. ¿Y esto se da para todos por igual, o más en mujeres, en hombres, o en los niños, niñas, edad? En relación a la investigación, siempre dicen, estamos en eso, porque estas fueron como las primeras iluminaciones que hemos tenido y hemos quedado muy, muy sorprendidos, pero por el minuto se sabe que es en todo tipo de población. Incluso también nos hemos dado cuenta que en pacientes con diabetes tipo 2 también influye el estado anímico si es que nosotros entregamos ciertos alimentos. Por ejemplo, la depresión es el omega 3. Y hemos visto que eso también se relaciona de manera muy concreta. Pero lo que más, yo te puedo decir, nos ha impresionado es la serotonina. Porque toda la gente dice, no, arregla tu cabeza cuando estás mal, estás deprimido. Pero la verdad es que la serotonina, que es lo que hace que nosotros nos sintamos bien, tengamos menos depresión, tengamos menos estrés, que es neurotransmisor, no está en el cerebro. Se han dado cuenta que un 95% de la serotonina se crea en el aparato digestivo y solo entre un 5 y un 10% en el cerebro. Por tanto, no deja de ser sorprendente decir que tenemos que alimentarnos mejor. Claramente hay una relación. Tú lo decías, a nosotros como psicólogos no nos sorprende tanto esto porque ya teníamos un acercamiento. Eso tiene que ver porque también al tratar a pacientes se recomienda una dieta equilibrada. ¿Tú has visto cambios en este tiempo que llevas trabajando? Yo creo que los cambios que uno ve no son en relación a un factor, pero creo que sí afecta mucho, sobre todo, ¿sabes qué, Nilce? En las personas que están deprimidas y que comen mucha grasa y mucho azúcar. Los picos de azúcar a nosotros nos hacen muy mal. ¿Por qué? Porque influye también en el cómo dormimos. Y si nosotros dormimos mal, además,
influye en nuestro estado anímico. Entonces, el azúcar, por lo menos en mi caso como psicóloga, yo recomiendo que sea más medido cuando tenemos, por ejemplo, una depre, porque de esa forma yo puedo establecer un equilibrio. Si duermo mejor, voy a sentirme mejor y por lo tanto también voy a pensar mejor. Y yo necesito que el paciente piense mejor para que pueda actuar mejor. Bueno, Marisol, y recomendaciones, consejos, siempre hacemos esta pregunta porque creemos que es fundamental al final. Las personas están esperando que les transmitamos qué pueden hacer o cómo pueden acercarse, ¿cierto?, para tener este cambio en sus vidas. Hay un psiquiatra de Estados Unidos que es el Dr. Amen, que ha trabajado mucho con fotografía cerebral a través de SPEC y muestra cómo se hincha y deshincha el cerebro. Y a mí me gusta mucho porque él es muy concreto en dar ciertos tips. Primero, alimentación sana, y lo dijimos. 2, dormir bien. Hay que darse el tiempo para dormir, hidratarse. Nosotros no tomamos en cuenta la hidratación que tenemos. Actividad física. Con esos 4 factores nosotros ya podríamos decir que tenemos algo más estable, pero sobre todo si sientes que no puedes medir la alimentación, que no sabes cómo hacerlo más sano, buscar ayuda. Bien. Marisol Sagredo, psicóloga, muchas gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. Que estés bien. Igual. Y con esta entrevista ponemos fin al capítulo de hoy. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo. Que estén bien.